Sí, he estado acompañando la marcha de la CGT con las otras centrales gremiales y la verdad que creo que esto de modernización no tiene nada, implica un enorme retroceso incluso a la lucha que previa a los derechos laborales, ¿no? Quieren volver a esa Argentina, añoran de alguna manera esa Argentina del modelo agroexportador donde los trabajadores no tenían derechos, donde lo que primaban eran las condiciones de explotación y donde no había ningún tipo de representación gremial que pudiese amparar, acompañar o proteger a los trabajadores. Quieren volver a ese modelo que no ha funcionado en este país. Yo lo que quiero recordar es que esto sucede cada vez que hay una crisis de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Nos imponen estas condiciones, pasó con Menem, pasó con la Alianza. Ninguna de esas experiencias terminó bien, ninguna de esas experiencias generó más trabajo, sino más bien todo lo contrario, generó un enorme desamparo de las familias argentinas. Entonces, yo le sugeriría al oficialismo nacional que piense en cómo se genera más trabajo de calidad, cómo agregamos valor a lo que se produce en nuestro país, en lugar de estar pensando en cómo hacen para precarizar a los trabajadores, reducir el costo laboral, que la verdad que eso del costo laboral me parece una locura plantearlo. Creo que deberían estar más pensando en cómo hacen para generarle mayor rentabilidad a las empresas con políticas de promoción industrial, que hablando de que el costo es el de los trabajadores. Cuando hay trabajo, cuando las empresas crecen, progresan, y la verdad que lo laboral, el costo laboral representa muy poco en los costos de una empresa. Pero lo que está sucediendo es que las empresas se están cerrando, que se vende poco, que no hay consumo, que los acuerdos que está firmando el gobierno son todos acuerdos que terminan precarizando mucho más la economía, que terminan llevándonos otra vez al modelo ese agroexportador donde no se genera trabajo industrial ni de calidad, y donde somos, en el caso de que se quiera desarrollar una industria, es muy poco competitiva, teniendo en cuenta la enorme apertura comercial que está teniendo ahora, donde ingresa todo importado desde China y donde las empresas argentinas, las industrias argentinas no tienen posibilidad de competir. Ahora, usted también es consciente, porque digo, ya que usted es cordobesa, yo también miraba la actitud de lo que son las improntas, ¿no? A llevar adelante con esta discusión. Lo veía el senador Luis Juez acompañando esta reforma laboral. Usted me está diciendo esto, que también representa al sector de la oposición. Y yo creo que también la clase dirigencial no ha tenido tampoco el altruismo en los años que han pasado, porque hay que hacer una reflexión también, licenciada, de que no se ha podido nunca buscar un equilibrio por siempre ver los intereses de los sectores, tanto sea sindicales o de los sectores más duros del empresariado argentino, también con reformas. No, yo creo que hay que discutir, por supuesto que hay que discutir, porque en el medio, durante el paso de los años, se han dado nuevas formas de empleo, hay actividades que cuando se firmaron la ley de contrato de trabajo y demás no existían, entonces hay que contemplarlas, pero siempre todo lo que Pero se va en tenemos también, legislación. digamos, tenemos leyes obsoletas de hace muchísimos años que tampoco se dignan a discutir, ¿no? A eso estaba yendo. Nosotros la verdad es que no nos negamos a esa discusión. De hecho, podés mirar a lo largo de los años todos los proyectos que se han ido presentando al respecto de poder generar figuras mucho más modernas y que contemplen más la situación laboral del presente que ha presentado la bancada del peronismo. Digo, nunca hemos centrado nuestra discusión en cómo hacemos para restringir los derechos, sino cómo ampliarlos, teniendo en cuenta también un modelo de desarrollo nacional vinculado fundamentalmente al sector industrial para que se genere trabajo Eso de estoy de calidad. acuerdo, y eso estoy de acuerdo. ¿Y cómo lo ve usted Entonces ahí está la enorme y diferencia. cómo lo ve a usted al senador Juez siendo cordobés, al igual que usted, que es su par cordobés, que defiende la ley laboral desde otra óptica? Yo creo que Luis Juez ha tenido tan poca coherencia a lo largo de los años, tan poca coherencia. Cada vez que cambia el gobierno él se va acomodando de una manera diferente y piensa distinto y defiende cosas diferentes. La verdad que es una persona, desde mi punto de vista, políticamente muy poco creíble, muy poco confiable. Se da vuelta en el aire, y hace unos años atrás yo recuerdo que él era uno de los principales defensores de los derechos de los trabajadores y ahora se está sentando en la mesa a discutir
cómo llevan adelante un plan sistemático de exterminio de todos los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, la verdad es que lo único que puedo decir de él es que se va acomodando según las circunstancias, que no tiene bandera, que no tiene patria, que no tiene ideas claras, sino que simplemente se acomoda según la conveniencia política. Diputada, buen día. Frente a esta reforma laboral y la preocupación que hay por la precarización laboral, ¿qué efectos cree que tendría sobre los trabajadores más vulnerables, como son las mujeres, los jóvenes, cuando se habla de reducir licencias o de vacaciones pactadas mano a mano? Y yo creo que el impacto va a ser tremendo, digo, fundamentalmente para las mujeres. Vos imaginate que si ya de por sí tenemos serias complicaciones para poder acceder a trabajos de calidad, porque siempre tienen en cuenta que si somos mujeres, que somos tenemos responsabilidades parentales, que en base a esas responsabilidades parentales seguramente piensan que nosotras o vamos a faltar más o tomaremos licencia porque nos podemos llegar a quedar embarazadas, y que eso nos pone en una situación de una enorme inequidad frente a los hombres. Imagínate en este contexto donde todo se flexibiliza tanto, donde te permiten incluso que te despidan estando embarazada, lo ha hecho el propio gobierno, en qué situación de mayor vulnerabilidad quedamos con esta ley que se quiere debatir ahora en el Congreso y que seguramente, y lo digo con mucho dolor, se terminará aprobando y estamos discutiendo para atrás. En lugar de discutir los tiempos que se vienen, las nuevas formas de trabajo, incluso el uso de tiempo para el descanso, que es lo que se está discutiendo en el resto de los países del mundo para generar más trabajo y mejor productividad, en Argentina vamos para atrás y estamos queriendo volver casi a un sistema esclavista. Bueno, la verdad que yo le agradezco, como siempre ha tenido esa diferencia con nosotros, hoy ya en Capital, como en algún momento hemos hablado, ya estando en punto a punto, ya estando en un paraguas de alcance más importante, así que bueno, nuestra pluralidad sigue intacta, así que le agradecemos. Bueno, le agradezco la comunicación y estaremos, por supuesto, siguiendo paso a paso esta discusión que para mí no es más que la que verdaderamente la sociedad necesita, digamos, ¿no? Por parte de la dirigencia política de cualquier bandera política que sea. Por supuesto que sí. Creo que son discusiones que hay que darlas de cara a la sociedad y explicar bien de qué se trata cada ley, que después va a terminar impactando de manera directa en la vida de todos los argentinos y argentinas. Que tenga buen día, licenciada. Muchas gracias. Buen lunes. La licenciada, la diputada Gabriela Esteves, muy interesante lo que le he preguntado. Yo creo que es eso, ¿viste? O sea, la pluralidad nos tiene que llevar a un punto donde la sociedad empiece a entender qué es lo que